Abimael Guzmán, fundador y líder del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que sembró el terror en gran parte del Perú durante las décadas de 1980 y 1990, nació en 1934 en la localidad de Mollendo, Arequipa. Es hijo de Abimael Guzmán y Berenice Reynoso, quien lo abandonó cuando tenía 8 años. A la edad de 19 años comenzó sus estudios superiores de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, y comenzó a interesarse por las doctrinas filosóficas de Karl Marx y Immanuel Kant. Sus compañeros de clase luego lo describirían como una persona tímida, disciplinada, obsesiva y ascética. Ninguno hubiese podido vaticinar en el horripilante monstruo que se terminaría convirtiendo después. Precisamente en esa casa de estudios fue donde empezó a interesarse en el marxismo, completando los bachilleratos en Derecho y Filosofía. Sus tesis se titularon El Estado Democrático Burgués y acerca de la teoría del espacio de Kant. Luego, en 1962, fue contratado como catedrático de Filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Viajó a China en 1965 cuando se encontraba en plena revolución cultural. Una época donde la nación china afrontaba campañas de represión, purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de chinos. El objetivo era eliminar las influencias capitalistas y el pensamiento burgués. Aquel viaje a la China de Mao Zedong le cambió la vida, radicalizando su pensamiento e importando la lucha armada. Fue aquí donde las semillas del futuro genocida fueron plantadas por primera vez. La desgracia era cuestión de tiempo. Luego pasó a la clandestinidad y se convirtió en el líder de una facción del Partido Comunista Peruano, del que se desprendió el nombre de Sendero Luminoso, en honor a una frase de José Carlos Mariátegui que decía: "El marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro". Abimael Guzmán adoptó el alias de Presidente Gonzalo y empezó a abogar por una revolución maoísta dirigida por los campesinos. Para entender las acciones de Sendero Luminoso, debemos sumergirnos en la totalidad de su ideología y conocer cuál era el pensamiento de esta facción comunista. Sendero eligió la vía de la violencia armada para tomar el poder siguiendo, según sus cabecillas y sus miembros, una ideología marxista-leninista-maoísta. El factor maoísta diferenciaba a Sendero de otros grupos y guerrillas de izquierda de Perú y América Latina. Y qué te diré, en la romantización internacional de Mao, la gente o no sabía o ignoraba las atrocidades que su gobierno cometía. Uno de los dogmas principales que Sendero Luminoso tomó del maoísmo fue que en los países semifeudales o del llamado Tercer Mundo, que era como calificaban a Perú, el poder debía tomarse a través de una guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Sendero Luminoso creía que Perú y China eran países semifeudales, porque había un poco de capitalismo, pero la mayoría vivía en el campo, en haciendas atrasadas. Entonces tenían la idea de que la sociedad de China era parecida a la peruana, y de ahí desprendían que la revolución sería similar. Por eso adoptaron las ideas de China. A partir del contexto semifeudal, el maoísmo consideraba que el campo era el escenario principal de la guerra o lucha armada, y las ciudades un complemento. El filósofo alemán Karl Marx pensaba que los trabajadores industriales tendrían que dirigir la revolución. La innovación de Mao frente al marxismo fue decir que los campesinos pobres pueden ser revolucionarios. Recordemos pues que Perú en los 60 era también un país rural. José Carlos Mariátegui, importante pensador y escritor marxista peruano y fundador del Partido Socialista Peruano, tenía la idea de que el problema en Perú era el problema de la tierra, de los campesinos indígenas. El maoísmo resonaba con esa idea. Otra característica de la revolución cultural de Mao que tomó Sendero Luminoso fue el culto a la personalidad, que en el caso peruano recaía en Guzmán. El cabecilla se hacía llamar Presidente Gonzalo, y su grupo lo consideraba como la cuarta espada del marxismo en el mundo, después de Marx, Lenin y Mao, y como el intérprete más calificado del presidente chino. Lenin y Mao fueron responsables de muchas brutalidades, pero ambos y Marx fueron grandes figuras históricas. Había una idea delirante que aún no he llegado a comprender, que de alguna manera Guzmán estaba al mismo nivel. En cuanto a su religión, Guzmán siempre ha sido ateo. Veía la religión como el opio de los pueblos, y la entendía como un fenómeno social producto de la explotación y que se iría extinguiendo conforme la explotación vaya siendo barrida y una nueva sociedad surgiendo. Sendero empezó a llamar a su conjunto de ideas Pensamiento Gonzalo, que era la interpretación o aplicación que Guzmán hacía del maoísmo a la realidad peruana de los años 60, 70 y 80. Trataban de insertar toda esa ortodoxia en la realidad latinoamericana y empezaban a hablar de marxismo, leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo. El Pensamiento Gonzalo simplificó o volvió más violento al maoísmo, por ejemplo, al darle un carácter universal a la guerra popular, que para Mao era válida solo en países atrasados, semifeudales.
Con todas estas y otras ideas en formación o ya consolidadas, Abimael Guzmán inició su sendero del terror. Pese a que ya se había acabado la revolución cultural, a que Mao Zedong ya llevaba 4 años muerto y a que lo había sucedido Deng Xiaoping, que impulsó una serie de reformas de apertura económica en China, alejadas del comunismo de su antecesor. En sus inicios, Sendero Luminoso se redujo a círculos académicos en las universidades peruanas, pero a finales de la década del 70 el movimiento se convirtió en un grupo subversivo centrado en Ayacucho. La madrugada del 17 de mayo de 1980 fue la noche que lo cambió todo. 5 jóvenes encapuchados entraron a un local electoral en Chuchi, una pequeña ciudad de Ayacucho, en la sierra sur de Perú, y quemaron las ánforas preparadas para los comicios presidenciales del día siguiente. El incidente, pequeño en apariencia, casi no recibió atención mediática, pero ahora se recuerda todos los años como el primero de miles de atentados y asesinatos que cometió Sendero Luminoso. Posteriormente, Sendero Luminoso creció hasta llegar a controlar vastos territorios rurales en el centro y sur del país, llegando a tener presencia incluso en áreas cercanas a Lima, en donde perpetraron numerosos ataques terroristas. El propósito de la campaña armada de Sendero Luminoso era desmoralizar y socavar al gobierno y pueblos peruanos para crear una situación conducente a un golpe de estado, que llevase a los terroristas al poder. Sendero Luminoso no solo atacó a las Fuerzas Armadas y a la policía peruana, sino también a civiles de todas las clases sociales, empleados gubernamentales a todos los niveles y otros militantes de izquierda como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, trabajadores que no participaron en las huelgas organizadas por el grupo y campesinos que colaboraban con el gobierno peruano en cualquier forma. Sendero Luminoso dinamitaba bienes públicos y privados, asesinaba impunemente de la manera más vil y cruel a los que luchaban contra la violencia, amenazaba, acosaba e intimidaba a quienes no seguían sus órdenes ni pagaran sus cupos. No distinguían entre la gente del pueblo y la gente del poder, asesinaron a más de 100 dirigentes populares. El terror y el asesinato fueron las tácticas preferidas. El conflicto se extendió desde las áreas rurales a Lima, donde los suministros de agua, electricidad y alimentos se volvieron poco confiables. Estallaron bombas en cines, restaurantes y comisarías. Los secuestros eran generalizados. Aparecieron avisos en las paredes advirtiendo a los civiles que huyeran. Miles lo hicieron. La economía, que ya estaba en estado crítico debido a un liderazgo político deficiente, se hundió en el caos. La represión militar fue ciertamente feroz. Los soldados mataron a muchos civiles y aterrorizaron a las regiones indígenas, llevando a muchos a apoyar a los rebeldes. Después de varios años, el gobierno cambió de rumbo, puesto que retiró algunas unidades abusivas, dio a los soldados una formación rudimentaria en derechos humanos e inició programas de acción cívica. Dos figuras asociadas a la campaña contra Sendero Luminoso, el expresidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron posteriormente condenados a largas penas de prisión tras ser declarados culpables de participar en la corrupción y patrocinar escuadrones de la muerte. Sobre este último tengo una biografía no autorizada que no puedes dejar pasar por alto, donde revelo pormenores como que Montesinos aparentemente no odiaba a muerte al líder de Sendero Luminoso como se creía, debido a que le regalaba libros y otros lujos a Guzmán, solo al día siguiente de su captura para sellar su siniestro pacto. Incluso el Doc y el Chino le enviaron una torta y cintas de su artista favorito el día de su cumpleaños. Ni qué decirte que una vez Montesinos fue capturado y puesto en prisión, intercambiaba amistosas cartas con Guzmán para apoyar la candidatura de su ahijada Keiko. Por eso te invito a que vayas a ver ese video después de que termines de ver este, y le hayas dado un like y suscrito a mi canal para que siempre estés pendiente a mis nuevos videos que de seguro te interesarán. Bueno, ¿cómo seguía? Después de años de clandestinidad y matanzas en masa, el fin de la libertad de Abimael Guzmán estaba pronto de llegar a su inevitable fin. La Operación Victoria, también conocida como la captura del siglo, se llevó a cabo la noche del sábado 12 de septiembre de 1992. El GEIN, grupo de inteligencia creado en 1990 por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, que es la DINCOTE, realizó durante meses un minucioso trabajo de investigación a cargo del mayor Benedicto Jiménez. Esta misma noche, Abimael Guzmán fue apresado por el grupo del GEIN en el segundo piso de su vivienda ubicada en la calle Varsovia 459, en el distrito de Surquillo. En el operativo, también se capturó a varios miembros importantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, como por ejemplo Eleni Parraguirre, segunda esposa de Guzmán,
Laura Zambrano Padilla, encargada de recaudar los dólares cobrados al narcotráfico para protección, María Pantoja, terrorista miembro de Sendero Luminoso, y Maritza Garrido Leca, bailarina y pieza clave de Sendero Luminoso. A los pocos días de su captura, el cabecilla de Sendero Luminoso fue humillado y presentado ante los medios de comunicación peruanos y extranjeros vistiendo un traje a rayas con el número 1509 y al interior de una jaula de gran tamaño. A pesar de su condición de detenido, el terrorista no desaprovechó la ocasión para gritar arengas a favor del grupo subversivo y en contra del gobierno de ese entonces, al mando del expresidente, hoy encarcelado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Desde entonces se encontraba encarcelado cumpliendo cadena perpetua en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, hasta el día de su muerte. Precisamente este centro informó a través del INPE que la muerte del terrorista ocurrió al promediar las 6:40 de la mañana del sábado 11 de septiembre debido a complicaciones en su estado de salud. Debido a eso, se hizo todo un show mediático sobre qué se debía y qué no se debía hacer con su fallecido cuerpo, como si de un espectáculo romano se tratase, como pedir videos y fotos cuando lo llevaban al horno, dinamitar el inerte cuerpo o lanzar sus restos al mar. A todo esto, ¿qué les parece si planteamos una propuesta aún más genial? Como dirían los argentinos, más bárbara. ¿Por qué no lanzamos las cenizas de la bestia al espacio extraterrestre para así no contaminar nuestro planeta? Y, para descartar la más infinitesimal posibilidad de que algunas de estas pudiesen ser absorbidas por la gravedad terrestre, ¿por qué no lo ponemos en un cohete que acabe en el Sol, donde serían desintegradas para siempre a miles de grados de temperatura? En fin. Lo cierto es que el protocolo que se usó para la necropsia del ex profesor de filosofía siguió estándares internacionales, de una gran minuciosidad y prolijidad. Resultó que una neumonía bilateral había acabado con la vida de Guzmán. En suma, todos los resultados de los exámenes arrojaron que el cuerpo de Abimael Guzmán Reynoso no registraba ningún golpe, ninguna huella de agresión o tortura, ni fractura de hueso, ni quemadura reciente o antigua. Su cadáver no mostró ninguna cicatriz, ni siquiera una remota pista de haber sufrido algún maltrato físico, o una caída, ni casual ni provocada. Su integridad física fue respetada en todo momento durante los 29 años de su encierro. Así que, si crees que todo esto es una conspiración del gobierno para encubrir su muerte y que ahora Guzmán está en Hawái viviendo la vida loca a sus 86 años, amigo mío, definitivamente tienes que dejar de ver muchas películas y reconectarte con la realidad. El terrorista Abimael Guzmán murió derrotado, cumpliendo la pena de la justicia peruana. Con su muerte no se borrarán las miles que produjo Sendero Luminoso en la historia del Perú. Esperamos que con su muerte acabe esta macabra ideología. Solo así podremos decir que hemos derrotado a Sendero Luminoso. Ha muerto un criminal, ha muerto un asesino, un dirigente de una organización terrorista. Es tarea nuestra inculcar a que las nuevas generaciones trabajen por el Perú solo en democracia y nunca en extremismos. Y bueno, ¿sabían quién era Abimael Guzmán? ¿Conocías la filosofía de Sendero Luminoso y sobre el pensamiento Gonzalo? ¿Cómo crees tú que se debió abordar su muerte y qué lecturas se puede sacar de todo esto? No te olvides de comentar, con gusto te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. También estamos en Facebook como Rocksuicida y en Instagram como Kevin-Omega-, donde siempre estaré subiendo material extra de este canal. Se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar. Tinku Nakama.